Pues tengo la fortuna de presentar a John Alexis Guerra, nuestro próximo ponente, el cual nos quiere hablar sobre destapando la caja negra del Machine Learning de datos Insights. Bueno, John Guerra es profesor adjunto de Northern University en su sede de Silicon Valley. Realiza investigación en visualización de información y accesibilidad, ingeniero de sistema y computación de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se cultiva el mejor café del mundo, por cierto, dicen. Es doctor en ciencias de la computación de la Universidad de Maryland, donde estudió en el Human Computer Interaction Lab, bajo la supervisión de Ben Snyderman y Catherine Playson, dos de los padres fundadores del HCI. Luego de su doctorado trabajó en Xerox PARC, Yahoo Labs, Silicon Valley, y posteriormente en la Universidad de los Andes, Colombia, emprendedor cofundador de Duto. Por cierto, es una solución para accesibilidad y que con limitaciones visuales se pueda comunicar con las manos. Keep Solution, tuetómetro, Vectactile, hacker, y desarrollador de software libre. Bueno, bienvenido, John. William, muchísimas gracias. Antes que nada, los invito a que se metan a mis redes sociales, especialmente en Twitter. En este momento no tengo clicker, entonces pues no puedo arrancar porque el que tengo no tiene batería. Sí, necesito uno porque este es el mío y está sin batería. Entonces, ¿tienes el USB? Listo. Entonces les recomiendo, si quieren ir a mi Twitter GuerraViz, ahí están las diapositivas de que vamos a estar presentando hoy. Son altamente interactivas. Lastimosamente está como difícil seguir una charla de sexo y robots. Entonces ya después de que se despertaron, ahora yo los vuelvo a dormir con la mía. Pero mientras tanto, entonces les recomiendo que se metan allá, o si quieren ir directamente al enlace, tómenle una foto a esa que está ahí, si es que esto deja de fallar, en donde van a poder seguir las diapositivas. Muchas gracias, y aprovecho pues mientras solucionamos los problemas técnicos para de nuevo agradecer pues por la invitación. Encantado de estar acá por primera vez en México, y pues les voy a contar un poquito acerca de lo que hacemos nosotros en el tema de análisis de datos. Entonces, pues William ahí hablaba un poquito de Ben Snyderman. Este es, para ponerle como una foto al nombre, para los que no lo conocen, él fue mi advisor en la Universidad de Maryland, y esto es un quote que a mí me encanta de él. Y dice que en visualización nosotros no hacemos imágenes. O sea, el objetivo de la visualización no es hacer solamente gráficos. Nosotros lo que buscamos acá es descubrir insights. Y básicamente de eso se va a tratar toda mi charla, ¿sí? Tengo demasiado material, entonces voy a necesitar que cuando me estén quedando como 15 minutos o algo así, me hacen señas o algo para yo correr incluso un poco más. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para obtener los insights? ¿Y qué rayos son esas cosas de los insights? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace para sacar sentido de datos? Entonces, normalmente lo que uno hace con esto es, pues, las cosas más básicas es utilizar y aplicar metodologías de análisis estadístico, ¿sí? Si usted quiere ser fancy, pues le puede decir que va a utilizar cosas de Machine Learning o de inteligencia artificial, que en mi opinión no es ni inteligencia ni artificial, y que pues en últimas no es otra cosa que estadística glorificada, pues que es básicamente lo mismo. Ahorita les muestro por qué. O pueden utilizar Visual Analytics, que es el modelo que les voy a presentar acá. ¿Cómo funciona normalmente? Lo más común que ocurre cuando alguien llega a aplicar un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial o incluso los estadísticos, es que sencillamente llegó y tomó un curso o vio un tutorial en línea o sencillamente escuchó de alguno de los modelos nuevos que están sacándola del estadio en empresas como Google, Facebook, Apple, etcétera. Y le llamó muchísimo la atención, llámese TSNE, UMAP, redes neuronales profundas o como les quieran decir. Y esto tiene un problema, y es que en muchas ocasiones pues no tienen ni idea qué es lo que hace ese modelo, ¿sí? Conocen los detalles generales, pero muchos de ellos requieren un entendimiento que la mayoría de la gente no tiene, y entonces aplican una caja negra, y frente a esa caja negra eso les va a producir una cantidad de resultados que son outliers, clusters, que pueden ser muy interesantes, pero en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando el analista no conoce bien el problema, van a producir cosas que el usuario no es lo que necesita, y entonces de ahí la cara frustrada. Obviamente estoy presentando una versión muy pesimista, pero incluso
En el caso en el que el analista sea capaz de producir un resultado que sea interesante para el usuario, generalmente lo que va a ocurrir ahí es que el usuario va a empezar a hacer nuevas preguntas. Por ejemplo, supongamos que nosotros hacemos un modelo para poder identificar el nivel de pedofilia de los usuarios según las compras que hagan en eBay, como decía ahorita Karina. Entonces la policía va y empieza a aplicar una red neuronal para sacar eso. Y resulta que pues se aplica el modelo a todas las ventas de eBay y cuando yo le presento los resultados y le presento unas probabilidades de cuál es el factor, pues el policía dice, está muy chévere, pero ¿por qué no me muestras solamente para las personas que hayan comprado un robot de estos de que sean de niños de menos de 5 años y que tenga voz? Para yo ver cómo es el factor ahí. Entonces, en ese momento lo que le toca hacer al analista es volver a correr todo el modelo, que puede tomar de horas a días, a semanas, y para el momento en que regresa con ese valor, el policía ya va a estar pensando en otra cosa. Entonces, el problema con estos modelos es que son modelos que van en una sola dirección, y entonces el usuario, que es el usuario final, que es el que generalmente no tiene ni pijaraña idea qué rayos es el modelo que se está corriendo, es el que de verdad tiene las preguntas y entonces ahí hay una falencia con este modelo. Sin embargo, este modelo, y por algo tiene un boom tan grande el Machine Learning, escala demasiado bien, porque una vez que yo ya entrené con un modelo, se pueden hacer, puedo empezar a correrlo con muchísimas versiones, probar cosas y es buenísimo para depurar información. Entonces el modelo de Visual Analytics cambia en varias cosas. Lo primero es que pasamos de tener una caja negra y producir unos resultados casi que planos, a tener una visualización que le permite al usuario entender qué rayos es lo que le están hablando ahí, ¿sí? Entonces coloco algo enfrente de eso que el usuario tenga mayor capacidad de entender lo que viene ahí. Pero la parte más importante es el hecho de que puede interactuar de vuelta con los datos, puede hacer clic, arrastrar, hacer cualquiera de las cosas que nos decía Scott ayer, donde yo sencillamente pueda interactuar con esa interfaz para modificar y hacer nuevas preguntas. Entonces, volviendo al caso del policía y los sexbots, o robots sexuales, para no hablar de software nada más, sencillamente puedo ir y hacer la pregunta, no, muéstrame el modelo, pero solamente corriendo para este subconjunto y así obtener insights. Pero fíjense que esto tiene que ir y modificar directamente el modelo. De ahí que coloco que esto ya tiene que ser una caja negra abierta y ese es todo el propósito de mi charla. Entonces, miremos por qué deberíamos de visualizar. Entonces, algunos de ustedes ya vieron esto, pero de todas maneras, pues entonces como todos ustedes acá tienen formación en computación o en HCI o cosas así por el estilo, miremos este súper complicado modelo de datos, ¿sí? Es un modelo amañado, de una vez les digo, para los que no lo han visto, pero hagan de cuenta que ustedes son un profesor y mandaron a su esclavo, perdón, a su estudiante a hacer una medición y tomó 4 medidas, entonces está la medida 1, 2, 3 y 4 de 2 variables, de X y de Y, ¿listo? Y tiene esos valores que están ahí, ¿listo? Ustedes supongamos que tienen que analizar ese super big data. ¿Qué ven de raro en esos datos? ¿Quién me dice algo? Algo que noten ahí, algún patrón. Entusiasmo. Ahí casi no hay negativos, ese está bueno. ¿Qué más? Miren por ejemplo los X del 1, 2 y 3. ¿Qué ven en esos? ¿Sí ven? 10, 8, 13, 10, 8, 13. ¿Listo? ¿Qué más ven? ¿Algún otro? El cuarto. ¿Sí ven el cuarto? 8, 8, 8, 8, 8, 19. 8, 8, 8, 8. ¿Sí? Entonces fíjense, llevamos ya un rato mirando esto, empezamos a analizarlo, no son datos muy grandes y sin embargo encontrar algunos patrones está complicado. Entonces pues puede venir la estadística a nuestra defensa, podemos utilizar estadística descriptiva para describir los datasets y ahí es donde este dataset es interesante porque las estadísticas descriptivas básicas para estas 4 datasets son exactamente las mismas. La media, la varianza, incluso la correlación, incluso el índice, el coeficiente de correlación es exactamente el mismo. Lo cual nos dice, si yo no estuviera mirando los datos, ¿sí? La estadística descriptiva nos está diciendo, obviamente estoy aquí tomando un montón de libertades, pero básicamente lo que nos está diciendo es que los datasets son exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien, ahora quiero que todo el mundo se despierte. Vamos a ver si esta vez sí me funcionan. Mírenme aquí un momentico, ¿no? Hagan así, agachen la cabeza y hacen... Bien, por fin, alguien así. Ya estaba yo preocupado que los mexicanos no interactúan. Pero bueno, ya, suelten el teléfono un segundito, mírenme acá, miren a la pantalla, miren esto. 1, 2, 3.
¿Se alcanzaron a ver? ¿Qué vieron? Las gráficas, y entonces pregunto, ¿son los mismos datos? Las gráficas, ¿todas las gráficas eran iguales? ¿Cómo las vieron? ¿Cómo las describirían? Veo cabezas diciendo que no. ¿Cómo describirían las gráficas? ¿Cómo escribirían esos datos? Había una que era como así, ¿sí la vieron? ¿Cuál otra vieron? La que era como así. ¿Alcanzaron a ver la que era así como sarpullita? A mí me encanta mostrar este ejemplo porque fíjense cuánto tiempo pasamos acá. Utilizamos estadística y aún así estábamos todavía confundidos. Y con 3 segundos que estuvimos ahí, uno ya inmediatamente dice, definitivamente eso no es lo mismo. Aquí metieron las patas los que estaban diciendo, por ejemplo, que esto era un modelo lineal, cuando claramente esta cosa va para abajo. Este es el ejemplo donde yo digo que aquí el estudiante graduado se fue de farra y tomó demasiados tequilas y entonces al otro día no estaba tomando bien las medidas porque no tiene sentido que todo esté aquí tan cuadradito y después el otro esté dañado. Este parece un valor incrustado por gente que quería manipular los resultados porque la tendencia definitivamente debería de ser esta, cuando el único que está más o menos bien aplicado es este, ¿sí? Incluso solamente para saber si esa estadística tan básica que estoy aplicando, esta gráfica que es de las más estúpidas que uno puede hacer, le ayuda a uno a saber eso. Entonces, por eso es que necesitamos visualizar, porque nosotros tenemos una capacidad en los ojos que no tenemos en el cerebro, solo en el cerebro, ¿sí? Solamente el hecho de yo mirar esas cosas y que hay algunas cosas que le brinquen a uno a la cara, le ayudan a uno a saber y a entender cosas. Entonces, lo otro interesante es que si se fijan, ¿se acuerdan que pues queríamos 4 nada más? Todos estos otros que están ahí, incluso la X, factor no sé qué, corazón, todas esas vainas, todas tienen exactamente la misma estadística. Y tienen que tener mucho cuidado porque si no visualizan, entonces de pronto puede venir el Datasaurus y se los come. ¿No? Ok, bueno, listo. Yo no tengo sexo y robots, pero tengo Datasaurus. Listo. Entonces, pero entonces es muy importante, tienen que visualizar eso para poder saber qué es lo que está ahí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en visualización? Nosotros buscamos insights. Los insights son cosas que es bastante complicado, es como un unicornio, porque usted requiere entender muy bien los datos, requiere que el insight que usted saque, los conocimientos que usted saque sean cosas significativas, que no sea obvio, ¿sí? Que no pase como por decir algo, como cuando fui una vez a un congreso de Big Data en Colombia y un analista gastó no sé cuántos meses en una consultoría mirando los últimos 50 años de historia de bancos en Colombia y encontró que Bancolombia era el banco más grande de Colombia. Y entonces después de todo ese tiempo y después de todos esos análisis es como, pero ¿para qué me dice algo que yo ya sé? ¿Sí? Entonces, o encontrar que en Colombia se hace el mejor café del mundo. O sea, ¿para qué decir cosas obvias? Digo, no sé. Y lo último es que tiene que ser actionable. Yo debo de poder tomar una decisión con base en eso. Es decir, yo presento algo y yo debo de poder coger ese insight que me salió ahí y de ahí tomar una decisión que haga a la gente más feliz, que me mejore los niveles de ética, que me mejore la interfaz de usuario que estoy sacando, o en el caso más puro y duro, que le haga más plata a la compañía que me está pagando, ¿sí? A ver si por fin me pagan la cuenta de cobro. ¿Listo? Entonces, el problema es que cuando les digo tanta teoría, y ayer con William discutíamos esto, muy chévere, hay mucha gente que les va a decir cosas de estas, pero pues a mí me gusta hacer mucho más de remangarse y de mirar las cosas. Entonces a mí me encanta ir y buscar mis propios insights muchas veces. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplicando cosas de visualización de información, de arquitectura. En realidad hay que saber un montón de conceptos. Mi trabajo empieza en donde termina el trabajo de muchas personas, ¿sí? Mis interfaces se supone que tienen que ser usables, se suponen que tienen que tener una buena arquitectura, se supone que tienen que tener una buena evaluación. Todo eso es asumido y aquí hay algunas de las cosas en que las hago, pero vámonos directamente a los insights, que es donde está lo chévere de la charla. Entonces, el primero, nosotros regresamos a Colombia hace 3 años y necesitábamos comprar un carro. ¿Listo? Entonces el nivel de nerdismo mío va al punto en que cuando yo les pregunto a ustedes cómo hacen ustedes para comprar un carro, si ustedes necesitan comprar un carro acá, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Hay que ver el presupuesto y eso me va a coger y vas a ver que no me va a poder comprar una narcotoyota que vale ¿cuánto será? 600 millones de pesos, eso es que $200,000 más o menos americanos. Entonces pues yo ya sé que mi presupuesto es de los bajitos. Después de eso, ¿qué hago? Porque con ese presupuesto todavía quedan 20 marcas y cada marca va a tener 3 o 4 modelos. ¿Cómo hago para seleccionar qué marca miro?
Yo lo que hago es que le pregunto a amigos y a familia. Llamo a César, oye César, tú que sabes de todo un poco y lo que no sabes lo inventas, cuéntame de qué carro debería de comprar. Y entonces César inmediatamente va a decir, no hermano, usted tiene que comprarse un carro que es el mejor carro colombiano, en donde a mí me montaban en la parte de atrás y me iba dándome golpes contra el vidrio y de pronto lo enchularon y Dios quiera no, lo volvieron chicuca, ¿sí? Y le va a decir, ese es el carro que se tiene que comprar. El problema es que eso es como hacer un muestreo estadístico con una muestra de n igual a 1. No escucho las risas, ok, bueno, de pronto. Ok, bueno, era un chiste, no sé, whatever. Pero más o menos me entienden la idea, o sea, es un problema. O sea, yo cómo voy a hacer un muestreo, ahí hay un montón de sesgos de confirmación. O sea, yo no tengo la culpa de que César le encante el Renault 4 y a mí también, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir más allá de eso. Entonces, yo puedo hacer algo mejor y puedo ir a mirar las cosas con datos. Entonces, por suerte, hay páginas como tucarro.com o cualquier otra de ventas. Y si usted es lo suficientemente nerdo, entonces usted ya más o menos sabe su presupuesto, más o menos sabe qué tipo de carro les gustaría, pues por lo menos vaya y mire. El problema acá es cuál es el carro que menos se deprecia en Colombia. De esto, esa es la tarea específica. Entonces yo puedo ir a mirar todos los Renault 4 o los equivalentes, puedo ir a mirar los Renault para cada uno de los años y ver qué tanta plata ha perdido a lo largo de los años. Entonces, dependiendo de lo desocupado que usted sea, puede ir y bajarse o ir y revisar 10, 20, si es muy fan y de pronto tomó mi clase, entonces va y mira 150 carros. El problema es que yo soy tan nerdo que bajé los 27.138 carros que estaban en ese momento en venta en Colombia. Ahí se los estoy presentando todos. Básicamente lo que ustedes ven acá en el eje de las Y es que el proyector me las está cortando. Es cuánto vale ese carro. Lastimosamente no me está mostrando el eje, ahí más o menos está. Eso es en precio, en pesos colombianos, 600 millones de pesos. Yo no entiendo quién, pero en Colombia como que venden carros de 600 millones de pesos. ¿Se acuerdan el tema de la interacción? Yo me puedo parar ahí y me dice exactamente cuál es ese carro. Lo otro que yo puedo hacer es que si se fijan acá, aquí hay un tipo, o tipa, no sé, que sencillamente está vendiendo un carro de 40 años por más o menos 250 millones de pesos. Ese es el típico que en contra de su pareja fue y se compró un carro más caro de lo que debía, la pareja lo está forzando a que lo venda y él o ella juran que son capaces de obtener 250 millones, porque este es el valor en el que lo están ofreciendo. Esto es un análisis de 2016 y todavía el señor o señora están vendiendo el carro. Pues yo no sé quién es, pero sí que lo está haciendo. Pero esto es muy bonito, pero no me responde la pregunta. Ah, bueno, y por cierto, mi presupuesto estaba como por acá. ¿Sí? Definitivamente no me iba a comprar uno de esos. Mi pregunta era, ¿cuál era el carro que más se depreciaba en Colombia? Entonces yo puedo ir y agregar cosas y crear una regresión lineal sencilla, un algoritmo que no tiene nada de complicado, y sencillamente, ¿qué tipo de regresiones quiero yo? O sea, ¿cuál es la que yo quisiera? Yo quiero un carro que no se deprecie. Entonces, ¿qué tipo de línea estoy buscando? Estoy buscando líneas así. Si miro una línea así, ni siquiera voy y me paro allá porque de pronto deprimo a alguien. Esos son carros que usted está quemando la plata en Colombia porque si va y lo trata de vender, básicamente no le van a pagar. Pero el problema es que yo quiero poder comparar esto. Entonces, vamos a hacer un poquito de magia. No escuché ningún guau ni nada. Entonces, lo vamos a tratar. Entonces, otra vez. Gracias, muy queridos. Entonces, fíjense que ahora ya puedo hacer la tarea. Entonces, ya inmediatamente puedo ir a ver cuáles son las marcas que menos se deprecian en Colombia. ¿Listo? Y con eso empezar a tomar decisiones. Por aquí estaba Renault y yo me di cuenta que Renault se depreciaba mucho menos que Mazda, que era el que yo tenía en California, entonces, o que teníamos en California más bien, entonces decidimos más bien ir con uno de esos. Pero el problema es que yo necesito, ¿se acuerdan? Actionable. Yo necesito poder tomar una decisión. Entonces necesito ir más allá, entonces aquí están cada uno de los modelos. Puedo aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Gracias, nada mal. Yo le pagué a César ahorita una plática para eso. ¿Qué notan ahí de raro? ¿No ven algo extraño? Hay algunos que están incrementando. Es que en Colombia, si usted va y, por ejemplo, se compra un Jeep Willys, va y lo engalla, lo pinta de verde y le pone US Army, entonces ya lo puede vender 20-30% más caro. Entonces son carros que son mucho más viejos, que entre otras cosas, cualquier persona que haga estadística dice, no, John está metiendo las patas porque de pronto está comparando cosas que no. Por ejemplo, este que está acá, este Porsche Macan,
Probablemente es que tengo solamente 3 o 4 muestras y tengo un outlier donde la persona está vendiéndolo por un precio que no es. Pero eso no lo podemos dar cuenta con una visualización tan sencilla como esta. ¿Listo? Entonces, insight número 1. Sigamos porque tenemos mucho que ver. Redes sociales. A mí me encanta analizar redes sociales, sobre todo para el tema de elecciones presidenciales. Más o menos hace 8 años, cuando estábamos en California, uno de los partidos que yo consideraba pues como más representativo de mis ideales y que supuestamente nunca iba a lograr nada, el candidato de ese partido en la elección presidencial, en la primera encuesta, mostraron que tenía la mayor cantidad de votos. Y yo dije, madre, ¿será posible que Mocus sí gane esta elección? Y como que no. Entonces lo que hicimos fue ir a hacer un análisis de redes sociales. Entonces regresamos a Colombia y yo le cuento a la gente, no, es que yo hago análisis de redes sociales, y todo el mundo me responde, sí, eso lo hace todo el mundo. Esto es una página, esto no lo inventé yo, esto es publicado en uno de los periódicos más grandes de Colombia, en su versión digital, en donde ellos hicieron análisis de redes sociales, y ahí hacen lo que todo el mundo hace pues, en periodismo y estas cosas, en análisis de redes sociales, que es identificar supuestamente robot, y te resumen todo en un solo porcentaje que te dice cuántas personas tienen que sean falsas, cuentas falsas supuestamente. ¿Cómo lo hacen? Nunca te dicen, solamente lo que ven ahí es lo que te muestran. Pero para darte una idea, no sé si ustedes conocen, pero en Colombia acaba de ocurrir un proceso de paz muy debatido. No voy a decir mi posición, pero este es el candidato de la que era la guerrilla de las FARC y que se lanzó, tal vez ilusamente, a la presidencia. Y pues el señor cogió todo el 40 y tanto % de la población que no estaba de acuerdo con el proceso de paz o con el hecho de que les perdonaran las cosas y todo eso, y pues lo acribillaban en redes sociales. Y sin embargo, cuando ustedes miran esta infografía súper bonita, dedito arriba, dedito abajo, ¿qué porcentaje? Tener que funcionar y me volver famoso. Así me hicieran caso, no se va a ver ese comportamiento.
Porque mientras ustedes dicen, ay, hijo de madre, ¿qué pasó? Que hay que sacar el celular y hacen el retweet, van a generar diferentes cosas. Eso es un comportamiento anómalo, sin embargo, yo tampoco puedo sacar conclusiones tan rápido, hay que mostrar más evidencia. Entonces, lo que hice con eso fue que cogí las 300 cuentas más o menos que estaban en ese comportamiento y revisé, por ejemplo, la fecha de creación de la cuenta, no la fecha del tweet, la fecha de creación de la cuenta. Si yo revisara cuándo crearon ustedes sus cuentas de Twitter, si es que las tienen, lo más probable es que haya una distribución bastante amplia, ¿sí? Aquí todos, o no casi todos, como el 90% de ellos, por decir algún número, estaban en la misma semana de diciembre de 2013. O sea que más razones como para ver que de pronto fue que alguien se fue y todos los días creaba 30, 40 cuentas. Más aún, ¿cómo hacía esta gente para crear las cuentas? Lo primero es que escogía un nombre sexy, de sexy robot, entonces decía John Alexina 2325. ¿Por qué 2325? Porque John Alexina ya está ocupada, obviamente, y sencillamente iba y busca una foto sexy en internet y pone la foto sexy que le robó a otra persona. Después de eso van y siguen, esto es cuántas cuentas siguen y cuántos seguidores obtuvieron. Entonces van y siguen más o menos a 50 cuentas del público objetivo, ¿listo? Y dependiendo de lo sexy de la foto, los van a seguir de vuelta. Esta que está acá la sacó del estadio, pero mentira, estos probablemente son personas reales que coincidieron tuiteando en ese momento. Entonces este gráfico incluso nos permite ver eso. Entonces, de nuevo, porque estamos corriendo, esta ya es una gráfica interactiva, acuérdense que la parte de la interacción es fundamental. Yo me puedo parar en el tweet del candidato. Mis amigos colombianos no sé si alcancen ahí a ver de quién era, pero irónicamente los robots que encontré eran del Partido Verde. Entonces, que era precisamente el partido que yo quería ver si tenían chances de ganar. Aquí el proyector nos ayuda y aquí están las cuentas exactas. Y yo puedo ir y darle clic exactamente en la cuenta e ir a ver que, por ejemplo, Twitter aún no se ha dado cuenta que esto es un robot, ¿sí? Fíjense que tiene el patrón, un nombre generalmente es femenino. Aquí está con algunos números ahí, una foto sexy. Y sencillamente, si ustedes van y miran los tweets que están ahí, es bastante difícil pensar que esto sea un robot. ¿Listo? Seguimos porque tenemos mucho que ver. Ahora, como rayos me devuelvo. Por acá. Ahí está. Bien, entonces, más de cosas de la presidencia. Entonces, por ejemplo, para este año, después de los resultados de la presidencia y de la consulta anticorrupción, que pues Colombia es como el único país donde no pasa una consulta donde le preguntan a la gente que si quieren que no haya corrupción. El caso es que yo le digo a la gente, yo por ejemplo hago análisis de los resultados de las elecciones y ellos me dicen, eso ya está, la misma registraduría ya lo hace, usted entra y le presenta esto, que por cierto la registraduría estuvo muy buena porque las cosas funcionaban bastante rápido, y te muestra un mapa como esto, y la gente piensa que visualización es un mapa, pero acuérdense, el objetivo de la visualización es insights, no gráficos, ¿sí? Entonces cuando ustedes miran este mapa había otra característica que era que yo le podía dar clic y te mostraba dentro de cada departamento los municipios, también coloreados de la misma manera. Les voy a mostrar la versión que yo hice. Y esto es una historia que si se meten ahí, se meten en el celular, incluso se ajusta, no es la más usable para el celular, pero pues trata de funcionar. Están los dos candidatos, yo te puedo mostrar el mapa y mostrarte exactamente el mismo que te muestra la registraduría. Hubo gente que se puso a armar este mapa a mano, entonces copiaba y pegaba y en Photoshop lo juntaron y después Petro, que era el candidato de la izquierda, que es el de morado, que perdió. Cuando tú miras este mapa uno dice, claro, pues obvio que perdió, mire que el área es más grande la del naranja, ¿sí? Pero cuando Petro vio este mapa en Twitter, él dijo, esta es la Colombia humana que votó por nosotros y todo emocionado, pero ahí tiene un problema y es que ni siquiera está viendo qué tanto votaron por él o qué tanto votaron por el otro, ¿sí? Este que está acá te está mostrando en tonalidades los que votaron más por un lado o votaron más por el otro. Entonces, este mapa en realidad solamente te ayuda para saber que la estrategia que utilizó la derecha de decir que nos íbamos a convertir en otro Venezuela si escogían a la izquierda, funcionó muy bien en la frontera con Venezuela, que es lo que pueden ver acá. Sin embargo, este mapa tiene otro problema, y siempre que vayan a hacer, si van a cualquiera de mis clases sabrán que odio los mapas, y ya les voy a explicar por qué. Pues uno de los problemas que tiene es que cuando ustedes van y miran dónde están las ciudades en Colombia, pues se van a dar cuenta que yo quiero mucho la Amazonía, estoy por allá, está muy chévere, pero pues lastimosamente allá no hay casi ciudades. La siguiente que ocurre es que cuando usted hace una representación como esta, entonces tiene un problema y es que se da cuenta que Colombia es un país extremadamente centralizado. Ahí muestra algo de geografía y es que en Colombia pasa la cordillera de los Andes por acá, se divide por acá en 3 y más o menos ahí alrededor de eso están las ciudades para defender de los ataques.
Una de las cosas es que lastimosamente quedan unas encima de los otros, entonces yo le puedo decir, ¿saben qué? Sepárense, no escuché ningún guau, entonces me puedo quedar aquí todo el día haciendo esto. Fíjense que ya cada puntico se va para su propio lugar para que yo pueda ver los colores. Y lo más importante, resulta que en Colombia la mayoría de la gente vive en Bogotá. Entonces yo le puedo mostrar con el área, no con el radio, con el área, cuál es la población que vive ahí. Y cuando hago eso ya sí que me doy cuenta que aquí estos punticos sí ya eran pequeños, quedaron más, entonces en realidad eso no me sirve. El mapa no me sirve para mayor cosa. Yo puedo llegar y sencillamente quitemos ese mapa, ¿sí? Y ahí peleamos con la subjetividad de la persona. Volvamos todo al centro y este es el que verdaderamente es útil. Puedo distribuir las cosas dependiendo de si votaron para la derecha o a la izquierda, Entonces, la gente dice, ¿por qué perdió Petro? Ah, pues muy fácil, porque Petro ganó Bogotá, Cali, Barranquilla y eso, pero, o sea, ligeramente ganó, porque aquí es donde está el límite, y ahí está con color y con posición, y ganó algunas ciudades, pero en realidad Duque lo que hizo fue ganar Paisalandia, que es este que está acá, Medellín, Antioquia y compañía, y un montón de otras ciudades pequeñitas. Y cuando usted suma eso, y fíjense que aquí tiene el factor de que es el componente de agregación con los principios de Gestalt y que no sé qué cosas, y también la parte de la visualización. Aquí está por regiones, entonces aquí pueden ver que mi querido eje cafetero no puede ser más godo o conservador, etcétera, etcétera. Entonces podemos pasar aquí más tiempo o sencillamente ver esta distribución en donde está por población y después por votación, pero pues no tenemos tiempo, entonces sigamos. Pero aparte de eso, podemos hacer otro tipo de cosas. Entonces, cambiando completamente de página, y perdón el ritmo, miremos influenciadores. Entonces, influenciadores en redes sociales. ¿Cómo se hace eso? Entonces, aquí hay otra historia recién publicada. Esto es un análisis de quiénes son los influenciadores para el hashtag KAI, que es el hashtag de interacción hombre-máquina en inglés, y de la conferencia más grande de nuestra área, que se llama KAI. A mí me encanta cada vez que ocurre la conferencia. Entonces yo quiero saber quiénes son las cuentas de Twitter que de pronto yo no estoy siguiendo todavía y que debería estar siguiendo. Entonces siempre para hacer eso lo que hago es que voy y me bajo todos los tweets que ocurren durante esta semana. Aquí está, que fue más o menos en abril a mayo de este año. Aquí está cuántos tweets ocurrieron. Y lo que hago es que de esos tweets reviso cuántos usuarios tienen. Entonces fíjense que cada uno me va apareciendo en la posición en donde tuiteó. Después de que ya saco todas esas cuentas, que aquí básicamente saqué 880 de esos, fíjense que a la derecha les voy contando la historia, yo lo que puedo hacer es tratar de sacar los influenciadores. Entonces los influenciadores podrían ser los que tengan más seguidores. Si yo hago eso me sale que Google AI es el primero, o puedo decir no, los que más tuitearon durante la conferencia, entonces me sale que este es el primero, o le puedo decir no, sencillamente el que haya sido añadido a más listas y cualquiera de estas. Y de ahí pueden ir y la gente irresponsable les va a decir que esos son los influenciadores. Sin embargo, cuando uno conoce la comunidad, uno sabe que hay cosas ahí que de pronto que no tuitearon durante ese tiempo, cuentas tan importantes como por ejemplo la cuenta oficial de la ACM de CAI, ellos no tuitearon durante la conferencia. Entonces, si usted utiliza solamente el ranking, no le va a salir esa cuenta. Entonces, ese análisis no me sirve. Entonces, intentemos algo diferente. Lo que voy a hacer es que cojo una de las cuentas, que es este, que es uno de los que más interactúo durante ese tiempo, miro todas las personas que esa cuenta sigue, después repito eso para otra cuenta, por ejemplo Jeff Vigan, que se mueve muchísimo en redes sociales, y después empiezo a repetir eso para más cuentas. Por ejemplo, aquí hay para 15, cuando ya hago eso empieza a ocurrir un hairball horrible, que es este que está acá, entonces podemos eliminar los enlaces. Fíjense que ya sutilmente el tamaño de las bolitas me está representando qué tan influenciadores son. Entonces, lo que puedo hacer es sencillamente contemos todos los posibles influenciadores, ahí no lo digo, pero también sutilmente estoy mostrando los azulitos son los que tuitearon y los otros son los que no, y tengo detalles donde yo puedo ir y mirar cada uno de ellos a quién sigue, ¿sí? Sencillamente si el usuario lo quiere ver, y después de eso entonces puedo decir, no, sabe que cuénteme a todo el mundo, y después de eso déjeme solamente los más seguidos, ¿sí? Como el top, no sé, 300 tal vez. Después que ya los tengo, fíjense que están los tamaños, los puedo distribuir por cuántas personas los siguen de la comunidad y ahí ya me salen cuáles son las cuentas más seguidas. Aquí está Ben Schneiderman, aquí está Jeff Vigan, que era el que les comentaba, etcétera, 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 las cuentas de la comunidad que son obviamente las más seguidas. Y después puedo ver, por ejemplo, cuántas personas los siguen en general. Entonces, cuando hago eso, fíjense que la mayoría de los investigadores no es que seamos los más famosos. Entonces, por eso es que todos quedaron pegados aquí a la izquierda, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de 30 millones de seguidores. Entonces está la NASA, Hillary Clinton, etcétera.
Entonces, si yo hago eso, yo lo que puedo hacer es utilizar un truco de visualización que es añadir una escala no logarítmica, sino de raíz cuadrada. Y después tengo otra cosa que añadí solamente para esto, que es agregar primero a todos los demás. Fíjense que puedo volver a meter a todos los que estaban antes que no me cabían, ahora me caen. Y después puedo decir, no, ¿sabe qué? Filtreme nada más los que tengan el top, el 85% de los que sobreviven del porcentaje entre seguidores y número de seguidores y seguidores en Lycos. Y ustedes pueden ajustar acá para decir, no, yo no quiero gente tan famosa como estos que están acá, y más bien me enfoco en estos que están acá, y ahí te va a producir el resultado de quiénes son los más seguidos. Y después puedes ir, y si quieres puedes ir a buscar a ver en dónde estás tú en esos que están ahí estoy yo bien al fondo, o puedes ir a ver la lista completa que son estos que están acá. ¿Listo? Y ahí están, y si no, y los recomiendo mucho que se metan, y si no siguen a esas cuentas todavía, les recomiendo que las sigan porque de verdad que publican la mayoría de sus cosas en Twitter y es bastante bueno para estar siguiendo qué es lo último que ellos están desarrollando. ¿Listo? Ahora, ustedes me dirán, muy chévere, muy bonito, muy bacano eso que dice John Alexis, pero ¿cómo rayos hace uno para hacer ese mismo trabajo? Por cierto, ¿cuánto tiempo me queda? Wow, listo. Entonces voy a seguir corriendo un montón. Este es uno de los proyectos ya de investigación que nosotros estamos haciendo. Y resulta que, ¿qué pasa? Yo les dije que está este modelo, ¿listo? Y la idea es que yo necesito ponerle algoritmos, necesito tener visualización y que el usuario pueda interactuar. Eso es demasiadas cosas como que uno necesita saber para poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Partamos desde el principio. ¿Qué pasa cuando yo parto de tener los datos? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un estudiante de la UAP y sencillamente me acaban de dar un nuevo dataset o me interesó alguna de esas cosas. Les recomiendo mucho que hagan análisis de redes sociales. Entonces, usted acaba de recibir un nuevo dataset, es un dataset complicado y ¿qué hace con él? Entonces, para darles un ejemplo, ayer me metí a la página del presupuesto de México, que es completamente abierta. Ustedes se pueden meter ahí, se bajan estos elementos que están ahí. Básicamente les sale un archivo CSV, que es un archivo que pueden cargar en Excel, que es un comma separated file, que es como súper valiosísimo para los que analizamos datos. Y son archivos de 20, 30, 40 megas. Cuando usted trata de abrir eso en Excel, se pifia normalmente. Usted puede decir, no, voy ahí y lo abro en Tableau. Y cuando abre en Tableau les aparece esa pantalla así blanca, ¿sí? Yo no sé si analizamos la usabilidad de Tableau, cómo sería. La gente no le gusta mucho y no entiende el poder que tiene. Pero porque generalmente lo que usted hace, ahí me mochó un poquito el proyector, pero a la izquierda me salen todas las variables. Este dataset en específico, que creo que es el de todos los jugadores de FIFA, ¿sí? Del juego de FIFA, me salen todas las características de los jugadores. Por ejemplo, cuál es el poder de ataque de esos jugadores, que es lo que estoy haciendo ahí. Yo le estoy diciendo, muéstreme, bueno, en realidad es cuál es el rendimiento, el estamina. Después le estoy diciendo, métame también el nombre. Entonces tengo que tomar un montón de decisiones para saber qué va a mostrar. Y cuando ya hago eso, me doy cuenta que en ese dataset, James Rodríguez, nuestro querido James Rodríguez, es un outlier donde tiene una estamina muy por encima de los otros, a pesar de que no lo pongan a jugar los desgraciados. Ustedes dicen, no, es que yo soy un data scientist, entonces yo hago Python o R. Generalmente cuando ustedes hacen eso van a hacer un modelo como este, ¿sí? Es un modelo donde yo voy, abro mi Python Notebook, empiezo a abrir las cosas, caigo un data frame que todos queremos a Panda, y después de eso puedo mirar qué columnas tiene, ¿sí? Y después de eso puedo decirle, muéstreme un sample de los que están al principio, las estadísticas descriptivas. Esto solamente me va a funcionar con las variables numéricas. O le puedo decir, ¿sabe qué? No, muéstreme los primeros. Lo primero que yo siempre hago es muéstreme los primeros 10 elementos, que son esta que está acá. Y está muy chévere, pero la verdad me queda duro saber qué es lo que venía ahí adentro. Yo puedo utilizar otros proyectos de investigación. Hay uno muy chévere que se llama Voyager 2. Ahí está el enlace. Si ustedes tienen ahí la diapositiva, le dan clic y ahí pueden ir a abrirlo, pueden cargar sus propios datos. Funciona parecido a Tableau en un sentido, pero fíjense que a diferencia de Tableau, cuando ustedes lo abren, inicialmente les muestra las visualizaciones básicas correspondientes y las más eficientes para cada una de las variables. Después de eso yo puedo decirle, oiga, ¿sabe qué? Esta visualización está interesante, ¿por qué no analizamos esa? Y me muestra, y lo que hace es que te muestra esa visualización como base y te muestra combinaciones derivadas que incluyan otras variables que no incluiste. Por ejemplo, ahí está seleccionando los carros, me muestra todas las diferentes visualizaciones que hay. Digo, oiga, esta de la aceleración está interesante, entonces voy a hacerle un bookmark a esa y aparte de eso quiero ver más de estas. Entonces te combina esa con otros atributos, como por decir algo de dónde viene el carro, cuántos cilindros tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Muy chévere. Muy chévere hasta que usted trata de cargar un dataset que sea de más de 5 megas. Cuando usted trata de hacer eso, se va a demorar 2 minutos en mi computador con 16 gigas de RAM y
y no sé qué procesadores, 8 cores de no sé cuántas, y sencillamente si está de buenas les va a funcionar y les van a salir cosas como estas. Porque todos los que trabajamos en datos sabemos que nuestros datos siempre están llenos de valores falsos y cosas así por el estilo. Bien, también puede decir, no, yo fui al curso de John Alexis, entonces John Alexis nos dijo que Parallel Coordinates es una buena forma de representar eso. Así se ve Parallel Coordinates solamente con 400 registros y 88 columnas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay algunos patrones que se pueden sacar, pero es bastante complicado. Les muestro esto para mostrarles lo difícil que es el problema. Puedo utilizar un Scatter Plot Matrix que le encanta a la gente de Data Science y es buenísimo que les encante porque es bastante útil. Puedo mostrar muchas variables al mismo tiempo, pero fíjense que después de 8 variables como el que está acá, y si le hacen clic, ahí hay un notebook en donde pueden ir y montar sus propios datos, si no me creen, ¿sí? Y sencillamente ya empieza a volverse algo donde ya no puedo hacer nada con eso. Entonces les voy a mostrar, creo que me voy a gastar incluso la mayoría del tiempo que tengo para mostrarles cómo ustedes pueden coger y utilizar las herramientas que hemos creado nosotros en mi investigación para analizar sus propios datos. Entonces, si se meten ahí, van a entrar a navío.dev, como de desarrollo. Este es un widget, es bastante complicado. Aquí está toda la información. Como ya están conmigo, entonces vamos a ir directamente al grano, como diría el dermatólogo. ¿No? Ok. Bueno, ese pegó más que la de las estadísticas. Entonces, aquí hay un Observable Notebook, que es como un Jupyter Notebook, pero para JavaScript. Aquí está mostrando un dataset muy básico. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, y aquí están los datos que me bajé de México. Básicamente ese archivo, y estaba buenísimo, parecía diseñado para esta charla, porque venía un zip de 50 megas, tú lo descomprimes, te salen 4 Excels que ni siquiera miré, y dentro de estos conjuntos de datos y todos estos archivos, ¿sí? Cuando usted mira eso, entonces le tocaría ir a hacer cada uno de esos en Tableau, y usted de verdad no tiene ni idea qué es lo que está allá. Ya se me olvidó cuál era el que quería mirar, pero digamos, por ejemplo, que quiero ver este de fuentes de financiamiento. Y básicamente lo que estoy haciendo acá es que él está cargando, lo está haciendo todo en el navegador, así de rápido, me cargó 246.000 registros. Aquí me está mostrando los 246.000. Esta vaina es súper complicada, los expertos en usabilidad me van a matar. Entonces, para explicarlo rápidamente, lo que voy a hacer es que le voy a quitar todas las variables y voy a empezar a agregar variables como por decir algo el folio. ¿Listo? Entonces, digamos que meto esto. Entonces, cuando hago esto, aquí ya queda un poquito más fácil de entender. Ahí les estoy mostrando 3 columnas, piensen en esto como una hoja de cálculo. Estoy mostrando cuáles son los que están seleccionados, ahorita miramos de eso. Fíjense que cuando yo paso el mouse, aquí me está mostrando los valores de cada una de estas cosas. Y me sale una variable que nosotros incorporamos ahí, que es el ID, el Sequential ID, que básicamente me está mostrando el orden natural de los 246.000 registros. Entonces cada fila está ahí, entonces están ordenados por el orden natural. Y fíjense que el folio, que está así como en naranja, también está en un orden natural. Sin embargo, tiene valores bastante raros, ¿sí? Usted no puede meter esto en un algoritmo de Machine Learning porque definitivamente en el momento en que ya ve ese SHP, él ya piensa que es una cadena. Entonces, pero aquí él está identificando que tiene al principio como una parte de cadena, pero después viene un número. ¿Listo? Entonces, nuestro primer insight es que la variable folio, y yo no conozco nada de estos datos, la variable folio es una variable que está ordenados, o sea, básicamente tengo 246.000 registros donde están ordenados por folio. ¿Listo? Como ya me sacaron el aviso de 5 minutos, entonces, sorry, con su usabilidad, vamos a meterles todo de una y se los embuto todo al mismo tiempo. Y entonces ya estoy viendo todas las variables al mismo tiempo. Fíjense que ahí puedo sacar una cantidad de información bien chévere. Por ejemplo, el ciclo y el trimestre, esto parece más bien como un bug, pero si me paro ahí, se dan cuenta que todos son del mismo valor, entonces ese yo los puedo quitar de mi análisis. El status tiene 2 valores, terminado, y fíjense ahí el LGQ, porque la codificación está jodida, como nos suele pasar a nosotros. Navío soporta eso. Yo puedo seleccionar la columna, y al seleccionar la columna se reorganiza todo, y ya me está organizando por el status. Y entonces puedo ver que salió aquí un status cancelado, lo puedo seleccionar si quiero, y aquí hay 1.774 proyectos cancelados. Si cometió ese error, entonces puede devolverse. Y sencillamente decir, no quiero ver esos, aquí estoy viendo los de ejecución y estos. Pero por ejemplo, una que me llamó mucho la atención y que me di cuenta ahorita, si ven este que dice aquí ciclo recurso, tiene valores que son 2017-2018, cuando ustedes ya empiezan a usar más navíos se empiezan a dar cuenta que ahí hay algo extraño. Entonces si ustedes ordenan por esto, no sé si alcanzan a ver que hay un pitico allá arriba que tiene un valor extraño. Y es que si se paran acá, y van y seleccionan eso, resulta que la mayoría dicen 2007-2008, pero hay 7 registros que tienen ciclo de recurso cero, y por eso la variable salió así.
Entonces usted puede decidir en su modelo de Machine Learning, excluyamos esos porque son datos que sencillamente no me van a servir. Y así puede seguir haciendo las cosas con los otros registros que están por acá, sencillamente mirar cuáles son los tipos. Y fíjense que cuando hago eso, si notan este rosado, esos son valores nulos. Y yo no tenía ni idea, pero resulta que unos 5 o 10% no incluyen estas 3 variables. Entonces, si usted quiere esas variables en su modelo, pues sencillamente tiene o que filtrarlos, ¿sí? O utilizar un modelo que soporte valores nulos. ¿Listo? Me queda como 30 segundos, entonces correré. Esto es un widget que ustedes pueden incluir en sus librerías. Les cuesta 3 líneas, 4 si quieren incluir que sea interactivo, que son estas que están acá. Nosotros lo evaluamos con un estudio de usabilidad, con pruebas de experimentos con expertos. El estudio de usabilidad comparó una interfaz, y entonces comparando con el estado del arte, lo mejor que pudimos encontrar, con un dataset del MoMA, que es este que está acá, en donde es una búsqueda normal tipo Google. Aquí está la versión que nosotros presentamos, en donde yo puedo seleccionar, por decir algo, muéstrame solamente las piezas que tengan una imagen, de esas ordénemelas por género, y entonces veo que en el MoMA más o menos un 10-15% de las piezas son de mujeres. Puedo ordenar por nacionalidad y me doy cuenta que los americanos son los que más están allá, obviamente se creen en el centro del mundo, y sencillamente cuando haces eso ves que el 20% más o menos son de mujeres, pero si vas y miras otras, como por ejemplo los franceses, no sé si alcanzan a ver ese pedacito chiquitico verde, solamente como el 1 o 2% de las piezas de franceses son mujeres, y aquí seleccionamos 164 piezas de mujeres de 6.869 francesas de 64.000 que tenían imagen. ¿Listo? Y todo eso está siempre visible de manera gráfica. Aquí están las pruebas de usabilidad, los valores azules con una escala de Likert de 7, los valores azules son positivos, los rojos son negativos. La mayoría de las preguntas midiendo facilidad de uso, qué tan útil era y satisfacción, fueron en su mayoría positivas, con 9 participantes, que es un número bastante bajito, y donde más duro le dieron era la facilidad de uso, porque toca entrenarse, no es una cosa que sea fácil de entender. Aquí están los errores que cometieron, pero no hay tiempo, entonces corramos. Aparte de eso, para tratar de completar, realizamos otros 2 experimentos con data scientists y científicos de política. En eso básicamente les preguntamos incluso si ellos estuvieran dispuestos a cambiar sus herramientas por navío. Los data scientists o data analysts casi que muchos de ellos dijeron que no, que ni por el chiras, pero por ejemplo los de ciencias políticas que no tienen experiencia manipulando datos dijeron esto es una maravilla. ¿Listo? Básicamente no tenemos tiempo, pero ahí después pueden ir a ver el proyecto que les mostramos a ellos. Hay un montón de proyectos que hemos hecho con nuestros estudiantes, para poder correr los datos, para poderlo escalar, donde le pusimos Navivo a Voyager para que soportara datos más grandes, para que corriera directamente en el desktop y pudiera escalar más. Cada uno de estos que están acá son los estudiantes que trabajaron conmigo cuando estaba en los Andes, y eso está en mi página y pueden ir a ver cada uno de los proyectos y el estudiante baja ahí y le explica qué es lo que estaban haciendo ahí. Si encuentran algún error me dicen para yo regañarlos. Y todo esto está liberado como software libre, ¿sí? En 30 segundos. Aquí tengo un demo, no sé si me pueda robar más tiempo o si quieren que pare ahí. Este es bastante interesante, es como mucho más poderoso para mostrarles cómo pueden ustedes aplicar reducción de dimensionalidad utilizando Visual Analytics. Yo creo que se me acabó el tiempo, 2 minutos, listo, de una. Entonces, a toda velocidad básicamente esta vaina yo puedo ir y cargar uno de los datasets que entrenamos con gente de salud pública. Ellos tienen un dataset muy bonito de Latinoamérica en donde tienen muchísimas variables. Fíjense que yo puedo ir y cargar cualquier CSV desde que no sea demasiado grande, se totea muy rápido. Aquí tienen un algoritmo de reducción de dimensionalidad, el de moda, pues el de moda hace 6 meses que era TSNE, hoy ya no es de moda, ya es que se va a usar TSNE. Pero básicamente esto toma toda esta complejidad que ven acá, que son como 60, 70 variables, y te la reduce a 2 dimensiones. Eso se ve muy apetecible porque básicamente me junta supuestamente los que son similares, pero tiene un montón de riesgos que no tengo tiempo de expandir acá. Ellos ya habían calculado unos perfiles, unos clusters. Entonces voy a seleccionar el perfil de urbano y los colores que están viendo acá están agrupados por esos perfiles urbanos. Aquí les estoy mostrando todos los datos en este lado de acá. Fíjense que aquí están los 6 perfiles urbanos y está por cada una de las variables que ellos tienen. ¿Listo? Si usted quiere saber cuáles son los que están ahí. Y fíjense que cuando yo hago eso, él todavía como que me los mezcla mucho, que es básicamente TSNE está como que cuestionando el modelo que ellos tenían.
Pero la razón de eso es que ellos no incluyeron todas las variables en el modelo urbano. Entonces lo chévere de esto es que yo puedo venir acá y decirle, quíteme todas las variables, aquí solamente va a quitar las que son cuantitativas, si en algún momento lo logra, que son las que se pueden incluir en un modelo como esto, y tengo que seguir hablando Lora a ver si le da la berraca gana de quitarlas. A ver, yo trato de quitar una, no, está como pegado, le dio como miedo escénico. Sí se puede. Bueno, básicamente, como no le dio la gana de funcionar, lo que puedes tú hacer ahí en ese momento es que, y esta es la tesis de maestría de uno de mis estudiantes que se acaba de graduar, tú puedes quitar todas las variables que están ahí y decir, no, ¿sabe qué? Inclúyame solamente estas y volver a correr el modelo. ¿Se acuerdan el ciclo completo? Eso es lo que hace esto. Y con eso entonces voy a terminar para ser respetuoso del tiempo. Tenía muchísimas otras cosas que mostrarles, pero les dejo básicamente esta. Ahí están de nuevo mis redes sociales donde pueden encontrar eso. Esto que está acá está en mi página y pues parece solamente bonito, pero cada uno de esos es un proyecto en donde hice un análisis de datos para extraer insights. Y si le dan clic en cada uno de ellos les van a pasar los datos. La mayoría de esas cosas son software libre. Recuerden que nosotros no estamos haciendo gráficos bonitos, estamos sacando insights, enfóquense en eso. ¿Listo? Necesitamos más trabajo con datos abiertos. Siempre busquen las visualizaciones y traten de evaluar y explicar sus modelos para que los usuarios puedan confiar en ellos, y con eso súper en tiempo terminaré mi charla. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a John por su conferencia y por todos estos modelos y herramientas que nos ha compartido. Por parte de la organización le queremos hacer llegar un presente. No nos queda mucho tiempo, queda espacio para una pregunta. También voy a estar aquí todo el día, para cualquier pregunta me pueden buscar. Sí hay un micrófono ahí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una pregunta, y es que este tema de visualización, entonces tenemos datos, una tarea y unos resultados, ¿no es cierto? Unos usuarios. Unos usuarios. Cuando se genera la visualización, el modelo está hecha con el modelo mental ¿de quién? Tiene que estar alrededor del modelo mental del usuario. Entonces, si yo tengo usuarios, por ejemplo, Navío, si yo le suelto Navío esa vaina, ese confeti, ese sancocho que les estaba mostrando a un usuario no entrenado en un artículo de periodismo en donde va a tener 3, 4 o 5 segundos para entenderlo, no lo va a lograr. Entonces, tiene que ser usuarios que les duelan tanto los datos que quieran gastarse el tiempo haciendo el modelo. Y, por ejemplo, con cosas como Navío, como es una vaina genérica, les toca al usuario sacrificarse un poco y manipular su modelo para ajustarse a eso, pero una buena visualización, si hay el tiempo y los recursos para hacerla desarrollar, tiene que ser ajustada al modelo del... Podríamos decir que estas visualizaciones entonces son específicas del dominio. Totalmente. Ok. Esa parte es fundamental, que sean específicas de dominio, sí, porque acuérdense que el insight también es específico de dominio. ¿Alguien más? Que la importancia pues pensando en el tema de HCI, en el tema de diseño, claro, el tema de adaptación del modelo al usuario y dependiendo de las características de los usuarios, porque por ejemplo, bueno, es muy visual, pero ¿qué pasa si estamos hablando de usuarios con alguna discapacidad visual y yo necesito tomar decisiones? Entonces, ¿cómo trasladar esto a ese tipo de características, no? Sí, completamente. Ese punto es fundamental. ¿Cómo hace uno para trasladar los datos y la tarea a los requerimientos del usuario? Entonces está, ¿qué conoce el usuario? ¿Qué ha visto el usuario antes? Por decir algo, ¿qué recursos tiene para interactuar con eso? Si lo tiene que ver en un celular versus lo tiene que ver con otras cosas. En ese sentido, ayer hablábamos que el HCI a veces es mirado muy por encima del hombro desde el área de Computer Science. Y la visualización a veces es mirada muy por encima del hombro desde el área de HCI. Porque nosotros hacemos uso de técnicas de HCI, pero muchas veces nos toca violar cosas, porque los recursos no dan. Entonces, volvemos al ejemplo de Navío.
Una de las cosas que te rechazan a ti un paper automáticamente en visualización es si tú haces un supermodelo que funciona para biólogos, pero no funciona sino para biólogos. Porque inmediatamente te preguntan, y bueno, ¿y eso cómo generaliza? Entonces es un trade-off, y nosotros utilizamos un montón de técnicas de HCI para tener en cuenta eso. Y básicamente la mejor forma es evaluando. Si el usuario es capaz de completar la tarea, ya ahí no hay nada más que decir. Bueno, nuevamente démosle un aplauso a John Guerra. Gracias.